Preste mucha atención. El presidente colombiano Gustavo Petro conquistó a las fuerzas militares en emocionantes ceremonias de reconocimiento de tropas. A continuación veamos y escuchemos lo que dijo el presidente colombiano. Pasaremos indudablemente a la historia, no solo yo, sino todas las personas de esta generación, de este momento de Colombia, pasarán a la historia todas y todos ustedes, soldados o generales, si construimos la paz. Es un momento de la historia. Podemos asumirla o no. Claro que hay momentos en donde la paz no es posible. Quizás a eso se enfrentó Bolívar. Quizás como guerrero, como todos conocemos, fue el mejor. Quizás fue acumulando victoria y victoria, batalla tras batalla, conociendo a sus hombres y a las mujeres que había en ese ejército libertador. Campesinos, la mayoría, indígenas, negros, la mayoría, llaneros del pueblo, la mayoría. Quizás se sintió guerrero, pero desde las alturas de lo que él llamaba la gloria, descubrió una inmensa soledad, una tristeza. Y era que no se trataba de ganar simplemente las batallas, se trataba de construir una nación que después de derrotar a su enemigo, que lo oprimía, que la impedía, quería desarrollarse como tal, florecer como florecen los y las adolescentes, florecer como la flor de donde viene la palabra, desde adentro, desde sus entrañas, desde sus ancestros, desde su raíz, para ser una nación en el universo. Y allí Bolívar fue comprendiendo quizás que el mayor triunfo no era su última batalla militar, sino que el mayor triunfo era precisamente la construcción de una nación pacífica. Y en ese sueño y en esa tristeza quizás de no alcanzarla, murió. Pues nosotros estamos en ese momento. Batallas ha habido en este país por doquier. Los informes de la Comisión Nacional de la Verdad nos presentan cifras dantescas de una violencia que casi nadie cree en el mundo que pueda existir en Colombia. Depende de qué fecha comencemos. Si del 48, del 53, si del 57 o del 64, las cifras de muertos en esta sociedad pasan de centenares de miles que si hubieran estado vivos, si hubieran tenido sus hijos y sus hijas y sus nietos quizás hoy en este momento, de allí cuánta gente hubiera salido para servirle a Colombia, para construir la nación, para inventar, para descubrir como científicos, para curar como médicos y médicas, para hacer poesía y literatura como artistas, para ser quizás genios en el mundo. Quizás ahí murieron Nóbeles de Colombia, quizás ahí murieron los mejores ingenieros, quizás no pudieron ser los y las mejores colombianas porque simplemente pereció su padre y no pudo procrearlo, o pereció su abuelo y no pudo procrear su posible padre, porque murió una parte de la sociedad. Y cuando las sociedades pierden una inmensa parte en manos de sus propias manos, no son sociedades victoriosas, son sociedades que se autodestruyen, son sociedades derrotadas. De alguna manera nos hemos derrotado a nosotros mismos. Por eso me parece valioso, me parece que vale la pena vivir los días en que decidamos, como ordenó nuestro pueblo, cambiar a Colombia. Es una orden del pueblo.
El pueblo nos manda, manda al soldado, manda al general, manda al presidente y sus ministros. Si este es el intento de construir una democracia de verdad, profunda, multicolor, como la llamo en mis discursos, el pueblo manda. Y el pueblo ha mandado un cambio, cambiar el rumbo. ¿Qué nos implica como ejército, como armada, como fuerza aérea, como policía nacional, que ya hablamos ayer en un acto similar? ¿Qué implica eso? ¿Hacia dónde ir? Porque si el cambio lo propone la sociedad, entonces también implica un cambio en la concepción de nuestro accionar como fuerzas militares de Colombia. ¿Cuál cambio? ¿Cómo? ¿Eso en qué consiste? ¿Es un cambio simple de generales? ¿Un ciclo que se va, otro que viene? No creo yo. Durante cada tiempo habrá cambios de generales, cambios de mandos, ascensos. Algunos saldrán de su carrera militar por otras razones, pero en realidad no se trata simplemente de cambiar un general por otro, un nombre por otro, o un ascenso por otro, un ciclo de la vida por otro para esa persona. No, se trata de cambiar la concepción misma, la existencia misma. Lo que se le demanda por parte del pueblo de Colombia, si nos atenemos al resultado del 19 de junio, es un ejército que empiece a prepararse para la paz, que termine, ojalá, si lo logramos, como un ejército de paz. ¿Y cómo son los ejércitos de paz? ¿Cómo son las fuerzas militares en la mayoría de las naciones? Porque la mayoría de las naciones no viven este tipo de guerras como las vivimos nosotros. ¿Cómo es esa existencia de un cuerpo armado que la Constitución designa como fuerzas militares en una sociedad en paz? Yo creo que de esto debemos empezar a hablar. No solamente de cómo nos preparamos para la guerra, que hay que hacerlo, sino también de cómo nos preparamos para la paz.